Hola, soy Daniel Mosencagua, el doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. En el programa especial del Día de los Niños y las Niñas Científicas, hablaremos de ciencia y cómics. ¿Verdad que soy bueno? Empezamos. Nuestro invitado de hoy es el biólogo Rodrigo Vidal Tamayo Ramírez. Él es biólogo de profesión, cursó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Se ha desempeñado en el campo de la socialización y comunicación de la ciencia, ha participado como ponente en diversos ciclos de conferencias y presidido mesas redondas y mesas de discusión en importantes foros de opinión sobre ciencia. Participó como tutor dentro del programa Niños Talento del Gobierno del Distrito Federal, desarrollando las actividades que formaron parte del libro Construcción Social de la Ciencia entre las niñas y los niños del programa Niñas Talento. Estuvo frente a la Dirección de Educación, Ciencia y Sociedad del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, gestionando y organizando actividades de socialización científica, además de apoyar en la logística de la Semana de Ciencia e Innovación, que trajo al país más de 20 premios Nobel y generó diferentes espacios de discusión en sus 4 ediciones. Se ha desempeñado como consultor científico y administrativo para el CONACYT, el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia y otras instituciones. Realiza una intensa promoción cultural en la que promueve el cine a través de cineclubes. Fue editor fundador del sitio web revista cinefagia.com. En 2013 desarrolló el programa para Cinema, para el canal de televisión de Paga Pánico, donde fungió como guionista y conductor. Es coautor del libro Monstrología del Cine Mexicano. Ha sido conductor de los programas de radio por internet La Mala Cabeza, Puros Cuentos y Furiosa. Actualmente es el jefe de continuidad y enlace del radio IPM, donde además produce y conduce los programas Nerdología y Extremófilos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Daniel? Pues muchas gracias por esta invitación y sobre todo para hablar de un tema que tú sabes que me gusta muchísimo. Así es, pues yo quería aprovechar, ¿no? Que de repente por ahí en las redes sociales encontramos que decías, he conseguido esto, y pues dije, es el momento de volver a platicar con Rodrigo sobre este tema que es de ciencia y cómics, ¿no? Entonces, cuéntanos, sabes que una de las cosas que me gusta es que estamos hablando con alguien que tiene una formación científica y que además le gusta mucho esto de la socializar la ciencia y hacer cultura con ella. Sí, y mira, además a mí me parece que los cómics son una herramienta perfecta pues para hablar de casi cualquier tema de una manera sencilla, directa, que a la gente le llegue. Ahorita que estaba preparando esta pequeña charla, pues me topé que ya hay varias investigaciones, sobre todo ahora en los tiempos de pandemia se hicieron varios estudios, tanto psicológicos como pedagógicos, acerca del impacto que tiene un cómic para aprender con H intermedia mejor las ideas, sobre todo cuando se quiso dar a conocer toda esta cuestión del coronavirus, cómo funciona, cómo contagia, cómo infecta, qué síntomas causa. Se utilizaron muchísimas herramientas de cómic y al parecer tuvieron un buen impacto. Obviamente hay que tomar con pinzas este tipo de investigaciones. Uno, porque se hicieron rápidamente, no tuvieron un tiempo necesario, ni siquiera una masa crítica de participantes, pues para saber si los resultados los podemos generalizar, pero al parecer da a entender que, sobre todo en aquella gente que no tiene mucha afinidad por la ciencia, que hay que recordar que la ciencia en sí misma es bella, es interesante, pero muchas veces la manera en que la que nos enseñan, pues nos vacuna en contra de ella, ¿no? Entonces, al parecer en aquella gente que no tiene mucho gusto por la ciencia, funcionaba muy bien el cómic como herramienta para darle a conocer temas científicos. Y eso es precisamente lo que quiero platicar el día de hoy, pero a manera de introducción, para que vean que este estudio de los cómics no es algo nuevo, o sea, tomar al cómic como un objeto de estudio cultural, científico, no es algo nuevo. Ya desde los años 40, 50, hubo algunas propuestas, ya sea para apoyar el uso de cómics o ya sea para prohibirlos. Y vamos a iniciar Sí, precisamente con la prohibición. Aquí en esta imagen número uno, estamos viendo la portada de un libro que se llama La seducción de los inocentes. Este libro fue escrito por un psicólogo, un psicoanalista llamado Frederick Wertham. Este un, libro, de hecho, Frederick un Wertham, infame libro. sí, un infame, él es el principal Infame pero villano de los famoso, ¿no? cómics, peor que el ex Luthor, peor que el Guasón, Sí, 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 porque este fue un güey. villano real.
En este libro, él acusaba a los cómics de que pervertían a las infancias, a las juventudes, de que los orillaban al uso de drogas, a la violencia, al homosexualismo. Ponía ejemplos que él seleccionó cuidadosamente, esta falacia que se llama cherry picking, de elegir cuáles sí me sirven y cuáles no. Aquellos que estén en contra de lo que pienso no los pongo, nada más pongo aquellos ejemplos que confirmen lo que estoy diciendo. Entonces, digo, lo cierto es que con Batman, pues está difícil no caer en la tentación de hablar mal de él cuando salía a combatir el crimen con un niño en shortcitos, pues la verdad es que es algo que sí da mucho a qué pensar, ¿no? Bueno, entre otras cosas, este libro ayudó a que el Senado estadounidense pues empezara a hacer una investigación que terminó con los editores de cómics de aquellos años en Estados Unidos, estamos hablando de los años 50, que decidieran autocensurarse y eliminar de sus páginas todo contenido relacionado con drogas, con amor apasionado, por no llamar sexo, con violencia explícita, y pues básicamente le dieron en la torre a lo que era el cómic en esos años, que por cierto fue una época en la que se estaba diversificando mucho, los superhéroes no eran tan famosos, al público le gustaban más las historias de vaqueros, de romance, de terror, de Sí. ciencia ficción. Vamos, había una variedad mucho más grande de temas. Llega este libro, llega la posición del Senado y todo eso pues desaparece y nos quedamos únicamente con un estilo de superhéroes que podríamos llamar bobos. La verdad, ahí es donde conocimos a este Batman que luego vimos en la serie de televisión de los años 60, está basado en los cómics de esta época. Un Superman que pues se la vivía salvando gatos de los árboles, ya no peleaba con robots gigantes porque además estaba prohibido poner robots gigantes. Bueno, entonces, pero resulta, Eso es lo que impactó, ¿verdad? Lo convirtió en algo pues, peor que infantil, porque sí, realmente la verdad es los que era niños algo pues, tonto, tienen vamos a más decirlo, algo capacidad que eso, bobo, ¿no? sí. No porque sea infantil, es algo, debe ser Mm, bobo, eso es mm, algo que siempre he mm, defendido mucho. Ahora, aquí lo cierto es que el problema con Freddy Wertham es que ya que una vez que se realizaron estudios sobre las evidencias que él tenía para haber dicho lo que dijo, pues resulta que al igual que Freud, no existían evidencias, no había entrevistas, todo se lo sacó de la manga, todo eran elucubraciones basadas en sus prejuicios y resulta que pues no hay casos de estudio, no hay entrevistas, las entrevistas que mencionas resulta que fueron falsas. Hubo un estudio no hace hay como soporte. 15 Ajá. años donde bueno, una psicóloga se puso a buscar las evidencias y no encontró nada. Algo similar pasó con Sigmund Freud, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos habla de que efectivamente el psicoanálisis, pues como que ya pasó esa frontera entre ciencia y pseudociencia. Pero bueno, miren, 10 años antes de que apareciera Seducción del Inocente, aquí en esta imagen 2, podemos ver un artículo de investigación en una revista llamada The Journal of Educational Sociology o el Journal de Sociología Educativa, y ahí un autor llamado W.W.D. Soames publicó un artículo llamado Cómics y el método instructivo, y donde él pondera el uso de los cómics en la educación. Entonces, fíjense cómo ya había trabajos previos al de Wertham para decir que los cómics podían ser algo positivo, obviamente, siempre y cuando estuvieran bien enfocados, que ese es Fíjate que el... este no lo conocía. Sí, fíjate, que ese es el Y kit, tiene ¿no? O hasta sea, su doy. Ajá, tiene hasta su doy ahí. sí, sí, sí. No, y curioso, ¿no? Que supuestamente Freddy Wertham, como científico, pues tendría que haber buscado la evidencia previa o los antecedentes, y pues nunca menciona este artículo. Entonces, ya había estudios serios sobre las posibilidades del cómic como una herramienta educativa. Ahora, hay que separar el aspecto educativo del aspecto divulgativo. Mm, eh, yo como divulgador de la ciencia, yo les puedo decir, desde mi punto de vista, que el objetivo de la divulgación no es enseñar ciencia, es simplemente mostrar a la Hay que ciencia. escribirlo 100 veces en una libreta. Exacto, no, o sea, no somos maestros los divulgadores científicos, ¿no? Así es. Lo que no inhibe a que la pedagogía, que los maestros puedan utilizar herramientas propias de la divulgación, esas son cosas muy diferentes. Pero bueno, fíjense, en los años 50, General Electric, aquí podemos ver en la imagen 3, publicó una serie de cómics llamados Adventures in Science, Aventuras en la Ciencia. Estos cómics los regalaban para los niños, obviamente eran publicitarios, ellos querían promocionar sus aparatos, era la General Electric,
Pero son cómics, la verdad, bastante interesantes, donde explicaban cómo funcionaba la electricidad, cómo funcionaba la energía atómica, cómo funcionaba un telescopio, todo este tipo de cosas. La verdad es que eran cómics que estaban dibujados con la misma calidad con la que conseguían los cómics de superhéroes de aquellos años. También, digo, eran cómics muy, muy simples, como eran gratis, pues no tenían una portada como tal, simplemente era el papel Revolución en el que se imprimían los cómics en aquellos años y así se regalaban. Ahorita son objetos de colección, son carísimos. Pues sí. Si encuentran uno en buen estado y a buen precio, pues aprovechen y cómprenlo, lo enmarcan y lo guardan porque eso se puede convertir en el pago de una colegiatura en una universidad cara en el futuro. Pero bueno, eh, aquí en pantalla pues estamos viendo uno dedicado a la electricidad, ahí podemos ver a un joven pedaleando y encendiendo un foco, esta idea de que pues se puede producir electricidad básicamente con nuestro propio movimiento, lo cual es bastante bueno. Eh, También tenemos aquí la imagen 5, esa nos habla sobre la energía Cuatro. atómica. Ah, sí. La verdad es que fueron buenos ejemplos. Perdón, Daniel, ¿ibas a decir algo? Te brincaste la 4 donde habla también de la luz, ¿no? Ah, sí, perdón. Es como estoy aquí medio chueco. Sí, habla precisamente sobre estas cuestiones físicas, que aparte hay que recordar que los años 50 fueron un parteaguas en la comunicación de la ciencia. Eh, Cuestiones como la energía atómica, la carrera espacial, empezaron a meterle ideas en el imaginario colectivo, pues de cómo iba a ser el futuro. Ahí surge esta idea de que en el año 2000 iba a haber autos voladores y Ujú. íbamos a vivir de celdas solares y todo eso. Pero bueno, lo cierto es que, pues sí, en aquellos años no se sabía lo complicado que iba a ser desarrollar ya algunos conceptos que teóricamente ya existían, pero faltaba la práctica, ¿no? Y bueno, General Electric nos los muestra aquí con estos cómics de Adventures in Science, que insisto, Ujú. si se topan por ahí alguno, la verdad es que Hay que atesórenlo, ¿no? atesorarlo. Son bastante caros. Y Sí. bueno, En la pero 5, bueno, adentro del átomo. ¿cómo? Perdón. En la 5 adentro del átomo, dice. Sí, es adentro del átomo. Ahí vemos ahí, que aparte como eran cómics de aventuras, entonces en las historias, efectivamente, los personajes que usualmente eran niños y jóvenes vivían aventuras, ¿no? Se metían sin querer Ujú. a una planta atómica y ahí un trabajador buena onda, pues les explicaba los riesgos y los beneficios de la energía atómica. Eso fue en los años 50. Vamos ya a brincarnos hasta este siglo XX, sobre todo porque ya te había dado una charla previa, Daniel, donde hicimos un recorrido un poquito más sobre los años 60, 70, pues no más profundo, pero por lo menos vimos más títulos. Eso fue Eh, por, en otro lado, en otro. fue ¿No? en otra realidad, fue Ándale, en sí. otro universo. Seguimos, sí. Pero mira, me quiero brincar hasta el siglo XX porque la verdad es que ahorita estamos viviendo una época dorada para la divulgación de la ciencia en cómic. Hay muchísimos materiales de todos los temas. Hay biografías de científicos y científicas. Hay algunos cómics que pretenden explicar la historia de alguna disciplina. Ahora, hay que ser sinceros, la gran mayoría de estos cómics sí adolecen de una cualidad y es que no tienen una narrativa, ¿cómo llamarle? Vamos a llamarle sencilla en el sentido de que se limiten a contar una historia con estos elementos científicos. La gran mayoría pretenden darnos unas clases dibujadas Nuestra del clase. tema en cuestión, ¿no? Se tiene todavía esa idea de que el cómic de ciencia debe ser didáctico, debe enseñar algo en lugar de limitarse a contar una historia. Y ahí de manera secundaria, pues sí le metes algún concepto científico, algún dato duro, pero que forme parte integral de la historia. Ahora, por ejemplo, esto que estoy diciendo lo hace muy bien la buena ciencia ficción. Una buena historia de ciencia ficción no se va a parar a dar explicaciones científicas, simplemente utiliza los conceptos científicos dentro de la historia, ya sea para que alguno de los personajes explique por qué está fallando la nave, pues tienen que meterse en la parte de ingeniería. Entonces, voy a empezar con en la imagen 6 estamos viendo un cómic que se llama Neurocómic. Oye, la Es portada está escrito padrísima, ¿eh? Ajá. Sí, la portada está increíble. Y de hecho el dibujo no es nada malo, como podemos ver Ajá. en la imagen 7. El Sí. gran problema que tiene es esta narración a dos voces. Por una parte tenemos a los personajes compartiendo diálogos. La historia inicia con un cuate que cae en su propio cerebro porque se puso a ver unas imágenes, ¿no? Entonces se le Sí. aparece Santiago Ramón y Cajal, uno de los principales neurobiólogos de la historia, y le empieza a explicar que está dentro de su cerebro. Pero bueno, en lo que dialogan aparecen unos recuadros donde dan la biografía, una mini biografía de Ramón y Cajal que se sale completamente de la historia y que rompe el ritmo de lectura. Ahí tenemos un gran problema, porque hay que entender que el cómic
podemos catalogarlo como un medio de comunicación, pero también como un arte, ¿no? Se le considera el noveno arte, si se quieren poner pomposos, y es esta combinación de una narración escrita con la parte gráfica, la parte visual. Ahora, estas dos partes deben combinarse. Algo que a mí me parece un defecto muy grande es que, por ejemplo, te dibujen un caballo y los personajes digan, estamos viendo un caballo. Pues yo también lo estoy viendo, no me lo tienen por qué decir. Por ejemplo, eso sucede mucho en el cine mexicano. Es como poner tus diapositivas y leerlas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, el problema con este neurocómic no cae en estos excesos, pero sí de repente uno está leyendo el diálogo entre los personajes y que salgan estos recuadros diciendo, este que están viendo aquí es Santiago Ramón y Cajal, él hizo bla, bla, bla. Pues la verdad es que ya me recuerda al maestro que se quiere hacer el graciosito y pues está dando unas ecuaciones muy difíciles y de repente suelta un chiste. Pues sí, pues, no voy a aprender mejor porque me contaron un chiste, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, lo quiero mencionar porque, como dije hace Ya un vi que me momento, estás espiando. eh, estamos viviendo una época dorada y hay cómics de todo. O sea, de hecho, de estos neurocómics hay uno que se llama Logicomic, que tiene que ver con es la biografía de Bertrand Russell, uno de los Pero principales sí. desarrolladores de la lógica matemática. Tenemos Cosmicomic, que es un cómic donde se nos habla la historia de la cosmología. Entonces, como que está de moda tomar el nombre de la disciplina científica y añadirle el sufijo cómic, Cómic. ¿no? Entonces, hay que andarse con cuidado. Como bien dijiste, son muy atractivos porque la portada, el dibujo está bien hecho, pero Ujú. ya en la cuestión narrativa pueden llegar a tener Sí, serias falla. fallas. Ahora, permítame buscar la imagen 8. Ay, permítame. Aquí la 8 habla del hipocampus, lo que decías, Ah, ¿no? es otra página de Neurocomic. Es que no sé por qué aquí me faltaron. Se descubrió gracias a Henry Molaison. Ah, Es lo que te digo. Y entonces, cuando mencionan estos nombres, abajo te viene el recuadro con su biografía. Pues no, no le veo mucho sentido yo a oye, que se haga yo me esto. acuerdo de los del Hombre Araña cuando yo era chavo, no era esto, pero por ejemplo abajito tenían textos así chiquitos, así, donde te iban platicando, ¿no? Ah, pues una araña no es un insecto, ¿no? Una araña es un arácnido, se diferencia del insecto por esto y eso otro. Y te van poniendo Pero fíjate que esos eran como extractos muy especiales. En las historias principales no aparecía, o Ajá, llegaba a exacto. aparecer, pero Ajá. un cuadrito chiquito y era nada más como un dato Ujú, con el que se lavaban las manos los editores de cómics, ujú. ¿no? Pero sí, tienes razón. Pero lo cierto es que en El Hombre Araña sí llegaron a aparecer como pequeñas tiras donde sí hablaban de ciencia y de las arañas y Y cosas así. había uno francés, no sé si lo conociste, que se llama Proteo, Sí, que lo regalaron nos regalaron una colección de la SEP, regalaron el tomo uno. Y sí le pasaba un poco como este, ¿no? Ahí sí está bien la narrativa, pero tenías ahí unos paréntesis y te da un número y abajo tenías que estar leyendo todo lo que tenía que ver con ese concepto, ¿no? sí, de hecho, ese de Proteo era muy curioso, que aparte era una enciclopedia, en México se publicó incompleta, no se acabó de publicar. Me acuerdo que eran historias como de ciencia ficción y la mitad del tomo era esta historia de ciencia ficción y luego al final venía una enciclopedia clásica donde venían las Sí, entradas en orden alfabético y entonces dentro de la historia te decían, revisa tal entrada. Digo, es un cómic de los años 70. Recordar que en los años 70 precisamente se empezaron a experimentar con este tipo de estrategias de comunicación de la ciencia. No me parece malo para el momento, pero me parece grave que 50 años después estemos viendo lo mismo, ¿no? En el Neurocomic, como que si no hubiera habido evolución. Y bueno, pero mira, también ya casos más recientes, tenemos en esta imagen 9 una colección de cómics que se llama Science Comics, cómics de ciencia, los publica Macmillan, una editorial muy grande de libros de texto, libros didácticos. La verdad es que quedé sorprendido con estos cómics, son muy sencillos, están dirigidos a público infantil, tocan temas muy, muy relevantes, tienen un dibujo muy atractivo para los niños. La verdad es que estoy sorprendido con el nivel. ujú. No los he leído a fondo, eso es cierto. Leí algunas viñetas porque desgraciadamente no, mis capacidades de bucanero de las redes no me permitieron conseguir algún número completo para conocerlo. Si no, tendría que pagarlo, cosa que pienso hacer, pero después. Y bueno, de estos Science Comics podemos encontrar diferentes temas. Ahí en la imagen 9 está la de la tabla periódica de los Tabla elementos. periódica. En la imagen 10 está el de las arañas. Y por ejemplo, aquí en la imagen 11 vemos ya uno de los cuadros. Fíjense el Paneles. dibujo, me gustó mucho ese dibujo. Y aquí explican cómo Ujú. se une el coronavirus a las células. Está Y no padrísimo lo porque llega suelta, y le da ¿no? un abrazo y le deja ahí como embarrado las proteínas, ¿no? Del virus. La verdad es que me pareció que este pequeño, Increíble. estas tres viñetas, de manera muy directa, muy sencilla, te explican cómo es que un virus infecta la célula, ¿no?
Entonces, la verdad, quiero conocer más estos Science Comics. No sé si existan en español, la verdad, yo los encontré nada más en inglés, pero sospecho que van a ser una agradable sorpresa, sobre todo si los comparamos con otros cómics que podemos mencionar. En el caso de México tuvimos uno que se llamó Dime Abuelita, ¿por qué? Que era un gran problema, porque Ujú. básicamente eran clases dibujadas, o sea, pero clases al punto de que Sí, sí, sí. hasta sueño provocaban, ¿no? Entonces, Sí, yo tengo un habría que par de entrarle esos. más a fondo a estos Science Comics. La verdad es que, insisto, que este tipo de dibujos se incluyan en estos materiales me parece fundamental, porque ¿qué niño no va a querer enterarse qué está pasando ahí? Entonces, Pero aquí hay algo más profundo, creo yo, ¿no? Y es precisamente esta interacción que yo creo que está muy bien lograda entre el artista, el que hizo la narración y seguramente un apoyo científico, ¿no? Porque tiene una comprensión, como dices tú, una comprensión tan buena que logra transmitir cómo está funcionando este proceso. O sea, no es tan, me imagino, no es una casualidad. sí, seguramente hubo ahí revisión por parte de científicos, lo cual sería lo correcto para que no se digan mentiras, para que si se van a ocupar metáforas, porque estos viñetas que estamos viendo del virus es una metáfora a fin de cuentas, ¿no? Mm, No ocurre así, no es un abrazo, pero mm. digo, para fines didácticos funciona. Y ahí la metáfora juega un papel. Cuando estos niños crezcan, pues ellos ya van a saber que hay interacciones entre las células con estas sustancias llamadas virus, donde se genera intercambio de otras sustancias, ¿no? Entonces, se está Bueno, generando la noción de cómo es el concepto de infección. hay que meterle velocidad. A ver. Exacto, vámonos rápido. Rápidamente, otro cómic que fue muy popular hará unos 10 años. Bueno, originalmente se llamaba el Awkward Yeti, como algo así como el Yeti. Ay, la traducción de Awkward siempre se me va. El Yeti extraño, el Yeti incómodo. Y es una tira que se publicaba en internet, se publica en internet, aunque ya existen libros, y salieron unos personajes que eran corazón y cerebro, y básicamente eran unas metáforas de cómo funciona el cerebro, que era un personaje totalmente racional, y cómo Es, funciona el corazón, que es un personaje totalmente es bien hedonista. fácil de Entonces, de verlo. repente, el conflicto entre cuando queremos hacer las cosas con el corazón, pero el cerebro nos dice, no, detente, no hagas eso, no debe funcionar así. La cosa es que después aumentó los personajes el autor, empezó a meter, por ejemplo, bueno, en la imagen 12 vemos la portada de Corazón y Cerebro, en la imagen 13 vemos ahí una tira que a mí me causa mucha risa porque está una lengua, que la lengua siempre es golosa, siempre quiere comer cosas dulces, cosas ricas, y ahí el cerebro la está castigando precisamente por ser golosa, hace que las muelas la muerdan. Y como no entiende, dice, pues muérdala en el mismo lugar, que es algo que nos pasa a todos cuando nos mordemos un Mm, labio, ¿no? Se nos hincha y obviamente al seguir comiendo nos volvemos a morder. Entonces, de eh, una manera muy graciosa, explica algunas cuestiones fisiológicas. En la figura 14 vemos, por ejemplo, la vesícula que está produciendo rocas y el hígado le dice, ¿qué estás haciendo, vesícula? Unas rocas, mira qué bonitas. ¿Cómo? No, tu trabajo no es hacer rocas y refiriéndose a las piedras de la sí, sí. vesícula. La verdad es que son tiras muy, muy, muy curiosas y muy graciosas. 15, el Bunsen. El Bunsen sí Bunsen, lo y bueno, conozco. la imagen 15, Bunsen es un cómic mexicano que en su momento fue muy popular, estamos hablando de los años 2007, 2008, ya no, ya terminó, y de hecho creo que ya no está disponible su página de internet, aunque se consigue en archive.org, ahí lo encuentran. Bunsen fue la obra de Jorge Pinto, un hijo de investigadores. Él en sí mismo no es científico, pero retrató de una manera muy, muy divertida lo que es la vida dentro de un laboratorio. No esperen que haya comunicación de la ciencia, no la hay, al menos no de conceptos científicos, pero sí Bunsen manejaba una sociología de la ciencia de una manera muy agradable. Se ponía a hablar de las becas, de los becarios, cómo eran explotados por los investigadores, cómo estos investigadores se caen más simplemente por haber estudiado ciencia. Y esta visión del mundo científico que la verdad Bueno, yo no he visto retratada en otro cómic, al menos no en México, pues. En Estados Unidos sí existen algunos otros, pero bueno, este de Bunsen me encantó. Y ya nada más para finalizar, yo quería hablar de este cómic que vemos en la figura 18. Bueno, las figuras 16 y 17 son tiras de Bunsen. En la figura 18 vemos, la verdad, un cómic que me sorprendió mucho, se llama El Investigador Fantasma. Es un cómic francés escrito por Robin Cousin y es un cómic que me sorprendió porque digo, tiene un toque de ciencia ficción muy pequeño y de hecho no es relevante, pero maneja un poco cómo funciona la ciencia, cómo las investigaciones usualmente no le salen al investigador como él quiere, cómo requieren tiempo, requieren recursos y bueno.
La historia trata básicamente de un centro de investigación que no sabemos de dónde es, pero tiene todos los recursos del mundo. Es algo, ahí está la ficción. Y tienen a su cargo varios investigadores haciendo diversas investigaciones, pero al parecer todas convergen en un mismo tema. Aquí la cosa es que uno de sus grandes objetivos es ver si es posible predecir la conducta de las personas. Y todo gira en torno alrededor de teoría del caos, de cuestiones matemáticas, pero me sorprendió. Es una historia, es como un thriller, está contado a manera de thriller. Los personajes, la verdad es que yo he conocido científicos que se comportan como los personajes que vemos en este cómic. Y hay Por muchas ejemplo, cosas muy y hay, espantosas. hay algunos dibujitos ahí, como podemos ver en la imagen 19. Sí se mete con cuestiones de gráficas. Digo, no son parte de la historia, pero sabe que los investigadores trabajan con ese tipo de materiales, entonces los pone para darle mayor realismo al entorno que está describiendo. En la imagen 20, bueno, nada más la puse para que vean el tipo de dibujos que maneja. Aparentemente es un dibujo simple, sin embargo, esas estructuras tan geométricas también forman parte de la historia, aunque pareciera que no, pero también nos hacen estar dentro del entorno donde están los personajes. Me gustó mucho este cómic, me sorprendió porque estamos frente a una historia poco convencional que aparte habla sobre las vicisitudes que tienen todos los investigadores científicos de no poder conseguir sus objetivos en los tiempos en los que ellos se comprometieron, si es que están recibiendo un apoyo externo, o en los tiempos que ellos quisieran, pues para convertirse en científicos famosos. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando. Son algunos ejemplos de cómics de ciencia que han utilizado herramientas de la divulgación para hablarle de ciencia a diferentes tipos de públicos. Oye, Rigo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que para otra hablemos y nos volvemos a meter con esto de los cómics y a ver si vemos más mexicanos, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, Daniel. Muy bien, pues esto fue Ciencia Tiempo. Yo soy Daniel Mosencagua. No olviden usar cubrebocas, cuídense mucho y hasta la próxima.